BCI es un grupo financiero que traspasa fronteras. Ha desarrollado una plataforma internacional con presencia en Chile, Estados Unidos y Perú, y oficinas de representación en Brasil, México, Colombia y Shanghái, ubicándose entre los 10 principales bancos de la región y posicionándose como la institución financiera de América Latina con la mayor presencia en Estados Unidos, con activos sobre los $35.000 millones y 35% de sus colocaciones en el exterior. La internacionalización de BCI se inició hace 25 años en Estados Unidos. Hoy cuenta con más de 1.200 colaboradores en ese país y operaciones a través de BCI Miami Branch, BCI Securities y City National Bank of Florida. BCI Miami Branch atiende clientes chilenos y latinoamericanos que buscan centralizar desde Estados Unidos su comercio exterior y diversificación de patrimonio. BCI Securities, corredora de bolsa y wealth management, entrega asesoría en inversiones en Estados Unidos. City National Bank of Florida, con 76 años de historia, fue adquirido por BCI en 2015. Atiende en Estados Unidos a clientes locales o con nexo con ese país a través de sus más de 30 sucursales, lo cual le ha permitido hoy posicionarse como uno de los principales 80 bancos estadounidenses. Estas 3 unidades permiten ofrecer financiamientos generales, créditos hipotecarios, desarrollos inmobiliarios, pagos internacionales, inversiones con custodia Pershing, cuentas corrientes multimoneda, tarjetas de débito y crédito y servicios globales de comercio exterior desde Estados Unidos. En 2022, BCI continuó su expansión con el inicio de operaciones de su filial en Perú, Banco BCI Perú, con foco en clientes corporativos y grandes empresas, tanto peruanos como chilenos. Como banco internacional, nos distingue que operamos como un solo banco en estos 3 territorios. Tenemos equipos integrados y expertos que atienden desde Chile, Perú y Estados Unidos de igual manera, en forma simple, cercana y resolutiva. En cualquier país, el cliente se sentirá en el mismo BCI. Además, tenemos una visión completa de la situación financiera del cliente en Chile y en el extranjero, y reconocemos su relación, patrimonio y trayectoria con el banco en su país de origen para acceder a soluciones y asesoría en otros países. Todo ello nos convierte en una plataforma internacional única que acompaña a sus clientes como un solo BCI para crecer sin fronteras. Hola, muy buenos días a todos. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Lamentamos los inconvenientes ocurridos el día de ayer con el corte de luz y bueno, iniciamos nuestro webinar hoy día con Sergio. En nombre de BCI y nuestro equipo en Chile y Miami, les damos la más cordial bienvenida. Soy Felipe Elgueta, Head of International Wholesale Banking de BCI Miami. En nuestra sesión del día de hoy nos estará acompañando Sergio Lehmann. Sergio es economista jefe de BCI desde el año 2014, máster y PhD en Ingeniería Económica de la Universidad de Stanford, ingeniero civil industrial y magíster en Economía de la Universidad de Chile. Sergio trabajó en el Banco Central de Chile, ha sido asesor del Banco Mundial, consejero del Pacific Economic Cooperation Council y profesor de la Universidad de Chile. Por su parte, Francisco García Nieto guiará la sesión de preguntas y respuestas. Francisco es Vice President, Senior y Director de Desarrollo de Negocio de BCI Securities, la División de Gestión Patrimonial y Corredora de Bolsa de BCI en los Estados Unidos. Para quienes aún no nos conocen, con orgullo, podemos decir que somos el banco latinoamericano con mayor presencia en los Estados Unidos. Nos llena de alegría y celebrar este año nuestro 26 aniversario, ofreciendo soluciones financieras para empresas, personas y comunidades en el extranjero. Lo que empezó en el año 1999 como una pequeña oficina de representación, hoy es una plataforma internacional que incluye BCI Miami, BCI Securities, City National Bank of Florida, BCI Perú y oficinas de representación en Colombia, México, Brasil y China. Para comenzar nuestra actividad, invito a Sergio a este escenario virtual para iniciar su charla Más que números.
en la que ofrecerá el contexto geopolítico global y su influencia en las industrias y en nuestras finanzas personales. Esperamos que se vayan con la información necesaria para tomar decisiones informadas de cara al 2026. Queremos extender un agradecimiento especial a la Chile US Chamber of Commerce por conectarnos con ustedes hoy y por su extraordinaria labor facilitando oportunidades de negocios entre Chile y Estados Unidos. Gracias nuevamente y los dejamos con Sergio. Muchas gracias, Felipe. Muy buenos días a todos. Aquí nuevamente desde Miami haciendo esta presentación, a pesar de que el corte fue en Chile, de todas maneras sufrimos los efectos y hoy día estamos de nuevo, ¿no es cierto?, dando cuenta de los principales desarrollos que estamos viendo a nivel global y a nivel local. Primero, ¿no es cierto?, es importante hacer ver que la semana pasada se desarrollaron las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, se dio un espacio de discusión importante, debate, cuáles son las miradas que hoy día se están recogiendo, no solamente desde el Fondo Monetario, Banco Mundial, ¿no es cierto?, organismos multilaterales, sino que también a través de reuniones bilaterales que, ¿no es cierto?, como BCI también tuvimos con una serie de bancos internacionales y que de alguna manera también nos van dando cuál es la temperatura, digamos, que de alguna manera están hoy día leyendo. Así que primero, ¿no es cierto?, muestro nuestra primera lámina que reconoce cuáles son los principales eventos y cuáles son los principales mensajes que de alguna manera se han ido recogiendo en lo último y que dan cuenta justamente del contexto actual que hoy día está marcando los desarrollos de la economía internacional. Primero, un elemento muy importante y que se ha destacado y que los mensajes, ¿no es cierto?, también han sido recogidos por el mercado, es que la economía mundial se ha ido adaptando de mucho mejor manera de lo que se anticipaba. Los efectos de los mayores aranceles que estableció Estados Unidos en abril y que han ido cambiando con algún grado, digamos, durante los últimos meses, ha sido muy modesto. Los efectos han sido muy modestos. La economía en general mundial ha logrado adaptarse de muy buena manera. ¿Y cuáles son las razones de esta mejor adaptación? Primero, porque las empresas privadas, digamos, han logrado ir redireccionando sus envíos hacia Estados Unidos, enviando, ¿no es cierto?, sus productos hacia otros destinos. En general hemos visto bastante flexibilidad en la manera y en la forma y en la dirección en lo cual, ¿no es cierto?, los productos de cada país llegan a los mercados internacionales y por lo tanto los efectos sobre el comercio mundial en general hasta ahora han sido acotados. Pero eso naturalmente probablemente va a tener un componente que es transitorio, porque parte de ese redireccionamiento, especialmente desde China o Sudeste Asia hacia Estados Unidos, ha sido a costa de sacrificar márgenes, digamos, y por lo tanto eso no es sostenible en el tiempo y naturalmente en algún momento se va a ver algún efecto de todas maneras sobre el comercio global y es parte naturalmente de los análisis y miradas que vamos a ir viendo hacia lo que viene. Segundo lugar, las condiciones financieras han sido especialmente favorables durante este año. Hemos visto apetito por, ¿no es cierto?, inversionistas por comprar, ¿no es cierto?, deuda emitida por empresas, por gobiernos, los spreads bastante contenidos, generar liquidez en los mercados internacionales y eso también ha permitido ir sorteando esta coyuntura más compleja de muy buena manera. En tercer lugar, las enormes inversiones que están haciéndose en general las grandes empresas, las empresas de tecnología, en inteligencia artificial, construcción de data centers, que contiene, digamos, un componente muy importante, digamos, de la inversión en lo último y que por lo tanto también ha permitido que la demanda interna, el crecimiento de la economía se sostenga en esa base. Y habría que agregar que vinculado justamente a la inteligencia artificial se reconoce, aunque todavía no hay suficiente evidencia empírica, digamos, para sostenerlo con fuerza, de que efectivamente está advirtiéndose una mejor productividad, digamos, la productividad en general, ¿no es cierto?, en Estados Unidos está creciendo algo más aceleradamente de lo que tal vez uno hubiese imaginado y naturalmente detrás de ello uno podría plantear como hipótesis que las nuevas tecnologías están jugando efectivamente un rol relevante. El incremento que ha tenido las bolsas a nivel global durante este año ha permitido también que la riqueza de las familias americanas aumente con bastante importancia, bastante fuerza. Recordemos que en torno al 20% de la riqueza de una familia promedio en Estados Unidos está justamente colocada en los mercados bursátiles, en los mercados financieros, y por lo tanto este buen rendimiento ha generado un efecto de riqueza favorable que ha permitido sostener el consumo, que ha sido tal vez también un componente especialmente resiliente en esta coyuntura más compleja.
Sin embargo, y esto no hay que perderlo de vista, los riesgos siguen siendo importantes. Digamos. Primero, ¿no es cierto?, se destaca, el Fondo Monetario en general pone bastante fuerza, digamos, en ese punto, que la deuda pública ha ido creciendo de manera muy fuerte. Digamos. En Estados Unidos estamos hablando que la deuda federal es más o menos 110% del PIB. El déficit fiscal para este año se va a estimar en torno a 6-7% del PIB. El año pasado también estuvo en torno a ese valor y por lo tanto la deuda pública va a seguir subiendo. Si uno además suma la deuda de los estados y las deudas de los counties, probablemente la deuda pública total de Estados Unidos está más bien cercana al 150-160% del PIB. Pero no solamente Estados Unidos ha tenido un incremento de la deuda pública, también en algunos países europeos se ve una presión por ese lado, en Francia, en Inglaterra, en otras economías de Europa, en algunas economías emergentes, y por lo tanto es un punto que hay que mirar con atención. Frente a potenciales crisis, una forma de responder frente a ellas es aumentando gasto público. Pero hoy día ese buffer, ese mecanismo de contención, está muy debilitado y por lo tanto es necesario, y el Fondo Monetario Internacional pone énfasis en eso, de alguna manera reconstituir esos buffers de forma tal de estar mejor preparados y con una institucionalidad más sólida. Segundo, se reconoce de que detrás del incremento en los precios accionarios hay una apuesta respecto a las utilidades que las empresas van a tener en el futuro, sobre todo en el mundo, digamos, de las tecnologías. Hoy día la inversión de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial es muy cuantioso, ya lo comentábamos, y viene asociado eso con expectativas de utilidad que han llevado, ¿no es cierto?, este incremento muy importante en los mercados bursátiles. La pregunta es que no se, de alguna manera, alcanzan esas expectativas, y si no se alcanzan esas expectativas, podríamos tener un ajuste en la bolsa, algunos bancos de inversión lo han levantado como un potencial riesgo, y por lo tanto tener también un efecto sobre la dinámica del consumo y sobre la dinámica de crecimiento de Estados Unidos. Por lo tanto, naturalmente, lo que hay que mirar con atención es que si efectivamente, ¿no es cierto?, las apuestas en materia de utilidad de las empresas se va o no traduciendo, digamos, a la realidad. En general, el escenario global es desafiante. Estamos viendo que el tema comercial todavía no está despejado. De hecho, ¿no es cierto?, la semana pasada conocimos, ¿no es cierto?, aranceles de 100% que Trump, ¿no es cierto?, anunciaba para China. Eso naturalmente es un factor de riesgo. En general los mercados no reaccionaron mayormente porque se entiende que podrían, ¿no es cierto?, alcanzar un acuerdo en lo próximo, pero naturalmente las tensiones comerciales van a sostenerse. Tampoco se ha cerrado el tema arancelario de Estados Unidos con México, digamos. Los principales socios comerciales entonces de Estados Unidos todavía no tienen resuelto ese tema y por lo tanto no es descartable que hacia los próximos meses sigan, ¿no es cierto?, viéndose algunos movimientos vinculados con eso. Adicionalmente, temas geopolíticos siguen estando presentes. ¿Cómo se reconoce, ¿no es cierto?, la revisión positiva, que de alguna manera el tono que se instala en esta mirada de los mercados y de los organismos multilaterales en proyecciones? Bueno, el gráfico muestra en la lámina, al lado izquierdo, digamos, cuál hoy día es la tasa arancelaria de Estados Unidos, en torno al 15%, por cierto, muy alta, comparado con especialmente el 2% que uno veía en enero, que era el momento antes de la toma de posesión en la presidencia de Trump. Hoy día, ¿no es cierto?, estamos hablando de una economía que tiene aranceles altos y por lo tanto esto va a generar naturalmente efectos sobre el comercio global. Ya lo comentábamos, digamos, por ahora limitado, pero no es descartable que se adelante así lo vean. Hacia el 2025 ha habido una revisión al alza en prácticamente en todas las economías en materia de crecimiento. Todas las flechitas verdes dan cuenta, con una sola excepción, de que efectivamente hay un mejor tono para el crecimiento global. Destaco particularmente Estados Unidos, una proyección de crecimiento para este año de 2%, 2-3 décimas por sobre lo que se estimaba hace algunos meses atrás. Recuerdo además de que en algún momento se hablaba de potenciales riesgos de recesión, eso especialmente, ¿no es cierto?, a comienzos de abril de este año, después del famoso Liberation Day, donde Trump anuncia aranceles especialmente altos para algunas economías y para sus principales socios comerciales. Bueno, esos temores de ajuste abrupto, recesión, se han ido disipando y hoy día más bien está instalada la idea de que vamos a ver una desaceleración suave. En el caso de Europa, también hay una revisión al alza sobre 1%, de todas maneras estamos hablando de un crecimiento muy débil. Europa tiene problemas estructurales que se van reflejando justamente en estas dificultades para avanzar más rápido, un marco regulatorio demasiado riguroso, estricto, con dificultades para las empresas para avanzar en su desarrollo. De la mano de más bien gasto público ha venido esta mejora en percepción para el crecimiento de este año, de la mano especialmente de mayor gasto público del lado e inversión pública del lado de Alemania, pero hacia el próximo año parte de ese
efecto positivo se va perdiendo y se mantiene más o menos la misma tasa de crecimiento que se estaba proyectando hace algunos meses atrás. En América Latina también hay una revisión al alza en todas las economías para este año, por lo menos la que aquí seguimos. Reconoce entonces que este escenario global algo más favorable les ha significado, digamos, también, ¿no es cierto?, una mirada más positiva para América Latina, aunque para el próximo año la lectura ya es un poquito más heterogénea. Eso no solamente para América Latina, donde hay algunas revisiones a la baja en algunos crecimientos, particularmente, ¿no es cierto?, para el caso de Brasil, es bastante marginal, lo mismo para el caso de Chile, pero en otras economías, ¿no es cierto?, a nivel global también, ¿no es cierto?, hay ligeras revisiones o mantenciones, lo cual revela que hasta el 2026 por lo menos todavía hay dudas respecto a cuál va a ser el dinamismo de la economía mundial. En la siguiente lámina, lo que observamos es cuáles son las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos después de datos del primer y segundo trimestre, particularmente el segundo trimestre, que fueron sorpresivamente altos, sobre el 3%. Hacia adelante se está viendo una desaceleración suave, convergiendo hacia 2%, que es coherente con, ¿no es cierto?, las proyecciones que se entregaban en la lámina anterior. En general, entonces, una economía americana que se va adecuando gradualmente y con un rol del lado de la inversión especialmente importante. No se ve con tanta fuerza, digamos, el primer y segundo trimestre, pero sí, ¿no es cierto?, lo vamos a seguir viendo hacia los próximos trimestres. La inversión, particularmente vinculada a inteligencia artificial, como ya lo comentaba, es la que le ha dado también cierto sostén al crecimiento de Estados Unidos. Si uno desglosa lo que se está viendo por el lado de la inversión, uno ve que es básicamente nuevas tecnologías, maquinaria y equipo, no tanto construcción, lo que está más bien empujando el crecimiento de la inversión en Estados Unidos. En la siguiente lámina, lo que observamos es que, ¿no es cierto?, del lado de la política monetaria se está enfrentando una disyuntiva. A diferencia de otros bancos centrales, la Fed tiene dos objetivos, por lo tanto tiene un mandato dual. El primero tiene que ver con la inflación, gráfico de la izquierda, y el segundo tiene que ver con propender hacia un pleno empleo de la economía, gráfico de la derecha. El punto es que, ¿no es cierto?, la Fed está constituido por 19 gobernadores, 12 de los cuales van rotando, digamos, y van votando en definitiva por la decisión en materia de política monetaria, tienen, ¿no es cierto?, miradas que, ¿no es cierto?, en algunos casos tienen acentos distintos. Es decir, hay un grupo dentro de la Fed que mira con mayor atención lo que es la evolución de la inflación y que ha mostrado, de hecho, digamos, algún incremento y probablemente va a seguir mostrando incrementos hacia lo próximo, convergiendo hacia 3%, probablemente hacia fin de año, es decir, ligeramente más arriba de lo que estamos viendo hoy día, muy asociado, digamos, a los aranceles y efecto de segunda vuelta, porque del lado de la demanda interna, si bien el consumo se ha sostenido, la verdad es que no está generando presiones mayores, sino que ha venido fundamentalmente del lado de los aranceles, y dentro de ese grupo más cuidadoso, más conservador, que mira con más atención justamente la inflación, está Powell, digamos, presidente de la FED, y que, por tanto, digamos, lo ha llevado a sostener un mensaje y un tono más bien cauteloso, aunque ya, ¿no es cierto?, la semana pasada, con cierto matiz, sí reconoce de que hay que poner atención, digamos, a la debilidad del mercado laboral, que está, ¿no es cierto?, en la gráfica al lado derecho. Hoy día Estados Unidos prácticamente no está generando empleo. Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos, ¿no es cierto?, que del lado del mercado del trabajo no estamos viendo nuevas posiciones. Si bien, ¿no es cierto?, los datos de septiembre no se conocieron por el shutdown, otro factor de riesgo naturalmente, pero muy menor, al menos de acuerdo a la lectura que está teniendo el mercado. El shutdown ha impedido tener una lectura más fina respecto a los datos económicos de Estados Unidos, porque son instituciones oficiales las que entregan esa información y producto del shutdown eso no se está entregando, pero sí hay de todas maneras por parte de información de empresas privadas que reconocen que al menos, ¿no es cierto?, hasta septiembre también, ¿no es cierto?, se mantenía una marcada debilidad del mercado laboral. Es importante entender que estos dos objetivos de alguna forma están conectados, digamos, es decir, una economía que tiene una buena contención de la inflación, propende, digamos, hacia los equilibrios macro, crece más y por lo tanto genera empleo. Por lo tanto, si bien en la práctica formalmente son dos los objetivos, las metas, ¿no es cierto?, que están definidas para la Fed, en la práctica, digamos, son de todas formas, digamos, objetivos conectados y buena parte del foco en realidad, de todas formas, digamos, para la Fed está en la inflación. Ahora, dentro de aquellos que están mirando con más atención el mercado laboral, está precisamente aquellos que son de una posición más cercana a Trump, digamos, y Stephen Miran, digamos, que fue, de hecho, designado en la FED hace muy pocas semanas atrás, era el, ¿no es cierto?, asesor en la Casa Blanca de la presidencia. Bueno, él hoy día está sentado en la FED y está más bien por bajar con mayor fuerza la tasa política, siguiendo un poco lo que son las señales que el propio Trump ha dado públicamente, digamos, y por lo tanto, en esa línea,
de alguna forma, Stephen Biden está tratando de ganar crédito para ser el próximo presidente de la Fed. El mandato de Powell termina en mayo, probablemente el próximo presidente va a ser alguien cercano a Trump, no es descartable entonces que sea Biden, y por lo tanto, en ese sentido, está muy alineado con la visión que el propio Trump ha planteado en materia de espacio para bajar tasas. ¿Y por qué a Trump le importa eso? Porque, de alguna manera, la deuda pública, creciendo con mucha fuerza, le significa mayor servicio de deuda, digamos. Y una manera de hacerse cargo de eso es con tasas de interés más bajas que permitan, de alguna manera, hacer más sostenible el endeudamiento de Estados Unidos. De todas maneras, se entiende de que esto es una discusión, un debate más bien coyuntural. Se entiende que cuando la inflación vuelva, ¿no es cierto?, a aparecer en Estados Unidos, lo cual no es descartable de aquí a algún tiempo, la Fed se va a ver obligado, digamos, a subir tasas y eso naturalmente va a significar una presión mayor sobre las cuentas públicas americanas. Por lo tanto, el tema de la deuda pública en Estados Unidos no está para nada resuelto. ¿Qué espera entonces el mercado sobre la base de lo que ya conocemos? Entendiendo que hay dos, ¿no es cierto?, grupos de gobernadores que tienen una mirada distinta. El mercado está anticipando, esa es la línea celeste punteada, el gráfico a la izquierda, que la Fed recorte 2 veces más su tasa de política este año. Esto es, ¿no es cierto?, hacia fines de octubre, 28-29 de octubre es la reunión de la Fed, recorte 25 puntos base y vuelva a hacerlo en diciembre. Y el próximo año llevando la tasa de política hacia 3%, que es la tasa neutral. Eso es lo que tiene el mercado hoy día. La Fed, que decía, y lo dijo, ¿no es cierto?, hace un mes atrás, cuando entregaba sus proyecciones, es que también ve 2 recortes este año, es decir, remanente, digamos. Recordemos que ya recortó en septiembre pasado, es decir, a fines de octubre y en diciembre, en noviembre no hay reunión. Y el próximo año, sí, la Fed era bastante más cauta, es decir, apostando a solo un recorte. El mercado bastante más jugado, tiene implícito en esa línea 2 a 3 recortes, porque básicamente uno podría plantear que, como hipótesis, el mercado tiene implícito de que quien va a asumir la Fed en mayo próximo va a estar mucho más jugado por bajar tasa y por lo tanto reconocen eso en la trayectoria que allí se dibuja. Eso ha determinado que la curva de rendimiento en Estados Unidos se mueve hacia abajo, especialmente los plazos intermedios, reconociendo, ¿no es cierto?, tasas de política monetaria que bajan más rápidamente. De alguna manera, las tasas de más largo plazo son una suerte de composición de las tasas de corto plazo. Y hacia las tasas hacia 10 años, 30 años, las bajas son algo más acotadas. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, el mercado reconoce que mayor deuda pública significa mayores emisiones de bonos por parte del Tesoro de Estados Unidos y eso naturalmente significa que hay menos espacio para bajas de tasa. Hoy día, sin embargo, la tasa en Estados Unidos, la tasa del bono de 10 años, una tasa representativa, estaba bajando, cortando el 4%, estaba en 3.98, 3.97, lo cual es una novedad porque se veía que el 4% era una suerte de piso, pero está probando tasas más bajas, pero más allá de eso, probablemente se va a mantener en torno al 4%. ¿Por qué? Porque, insisto, las emisiones de deuda que tiene que hacer el Tesoro de Estados Unidos son muy cuantiosos, dado el déficit fiscal, y eso hace que esa tasa sea más alta de la que se veía en promedio hace algunos años atrás. De hecho, probablemente antes de la pandemia, 2019, 2020, se hablaba de que la tasa de un bono del Tesoro a 10 años se debería estabilizar en torno a 3.25, 3.5. Hoy día más bien se ve 50 puntos base más arriba, justamente a propósito de la mayor deuda pública que tiene Estados Unidos. ¿Qué está ayudando a sostener de alguna manera también, ¿no es cierto?, esta tasa o llevándola un poquito más baja? Básicamente todo lo que tiene que ver con la stablecoins, que de alguna manera tiene implícito de que estas empresas, ¿no es cierto?, que emiten estas monedas, esa moneda va con contraparte de compra de bonos del Tesoro. Por lo tanto, hay una fuerza compradora por ese lado que permite, o ha permitido por lo menos lo último, mantener una tasa del bono de 10 años en Estados Unidos más cercano al 4%, incluso, ya lo decía, algo hoy día bajo 4%, producto justamente de estas particularidades del mercado. La siguiente lámina reconoce, ¿no es cierto?, el movimiento que han tenido algunas variables financieras importantes. Primero, ¿no es cierto?, tenemos el dólar index que ha venido cayendo, línea roja, gráfico a la izquierda. Estamos observando que ha habido una tendencia más bien depreciativa del dólar, que se ha tendido a estabilizar en lo último, porque básicamente el euro, al menos, ¿no es cierto?, con una economía debilitada, ha perdido parte del atractivo que se observó hace algunos meses atrás. Se entiende de que el Banco Central Europeo ya llegó a su tasa neutral de 2%, por lo tanto tiene poco espacio para bajar tasa, mientras la Fed todavía tiene espacio para bajar entre 100 y 125 puntos base. Por lo tanto, ese componente
tiene una incidencia sobre las monedas, digamos. El diferencial de tasas juega un rol importante y eso explica por qué esta tendencia hacia la baja del lado del dólar. Pero ha tendido, digamos, como ya decía, a estabilizarse porque el euro, con una economía debilitada, con un crecimiento el próximo año más bien en torno al 1%, ha perdido algo de atractivo. La tasa del Tesoro de Estados Unidos con una tendencia hacia la baja, que se vio reforzada en los últimos días, ¿no es cierto? Y particularmente hoy día, lo comentaba, con una tasa ligeramente bajo 4%. Y al lado de la derecha, que tenemos que en este contexto donde el dólar, ¿no es cierto?, aparece hoy día menos atractivo, dado la deuda pública en Estados Unidos, dadas las bajas de tasas que viene anunciando, ¿no es cierto?, la Fed, y un euro que, ¿no es cierto?, ha perdido algo de brillo, hemos visto que el oro ha tomado un rol muy importante, digamos, y sistemáticamente venía rompiendo récords, digamos. Hoy día sí está teniendo un ajuste importante, 4%, digamos. Se entiende que ha habido un incremento demasiado elevado y por lo tanto, naturalmente, algunos inversionistas aprovechan de tomar ganancias, digamos. Probablemente algún ajuste en el oro podría todavía no vamos a verse en los próximos días, pero naturalmente el oro ha comenzado a tomar un rol que probablemente uno no veía hace algunos meses atrás, mientras que el petróleo ha tenido una tendencia a la baja. Hoy día, de hecho, el petróleo WTI, ¿no es cierto?, West Texas, está más bien en torno a 56, 57 dólares el barril, y no sería para nada sorprendente de que continúe una trayectoria más bien hacia la baja, tal vez acercándose a 50 dólares el barril hacia el próximo año, de que, primero, ¿no es cierto?, hoy día las economías están involucradas, están mirando una matriz energética con un peso mucho más importante, energías verdes, y por lo tanto los combustibles fósiles han ido perdiendo relevancia en esas matrices. Y segundo, porque, ¿no es cierto?, hoy día tenemos mayor eficiencia en el uso de combustibles fósiles y naturalmente eso conlleva esta menor demanda. Por lo tanto, eso es un elemento que también va a haber que mirar con atención hacia lo que viene. La siguiente lámina lo que nos muestra, decía que pasemos a la siguiente lámina, eso, ahí estamos. Lo que estamos viendo es que por el lado de China estamos observando que las exportaciones han seguido con un rendimiento positivo, pero eso no es sostenible del todo. Ya lo decía, parte de las condiciones que de alguna manera se han observado a propósito de los mayores aranceles es que los chinos han ido redireccionando parte, digamos, de sus envíos hacia el exterior, y eso ha permitido mantener un buen desempeño. Sin embargo, las importaciones, que también vienen recuperándose, reconocen de todas maneras que la demanda interna en China todavía está debilitada. De hecho, ¿no es cierto?, hoy día conocimos datos de ventas minoristas y que dan cuenta de que se ha perdido impulso por ese lado, producto justamente del hecho de que el consumo particularmente todavía sigue siendo, ¿no es cierto?, una variable que no tiene la fuerza suficiente. En el Fondo Monetario Internacional se advirtió que la economía china, que este año va a crecer en torno al 5%, de hecho algo bajo 5%, más cercano al 4,8%, hacia el próximo año debería desacelerarse de manera importante. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, el Fondo Monetario, algo que también probablemente está implícito en la mirada de todos los analistas, el Fondo Monetario Internacional ve que buena parte de la dinámica de China ha venido por subsidios al sector manufacturero, pero eso no debiera continuar con esa fuerza, digamos, hacia el próximo año, básicamente porque los rendimientos decrecientes de ese tipo de subsidios ya no pueden dar más subsidios, ya agotó entonces los potenciales impulsos. Y además, el mercado inmobiliario chino sigue debilitado y por lo tanto todo apuntaría a que China hacia los próximos años debería crecer el próximo año más cercano al 4%, probablemente más alejado en torno al 3,5%. Vamos a la siguiente lámina. Bien, lo que vemos entonces en esta lámina es que efectivamente se ha ido reconfigurando el comercio internacional. Lo que vemos en el gráfico a la izquierda son las importaciones por origen de Estados Unidos. Lo que se observa es que el peso de la Unión Europea, que en algún momento representaba el 14% de las importaciones que llegaban a Estados Unidos, hoy día está más cercano al 12-13%. Es decir, los aranceles de 15% efectivamente han llevado a que el peso de productos europeos dentro de Estados Unidos ha ido perdiendo fuerza. El caso de México ha recuperado, digamos, y eso muestra que más allá, ¿no es cierto?, de la posición política de Sheinbaum en México, ha mantenido una relación relativamente cordial con Estados Unidos. Ha sido muy cuidadosa, ha sido muy delicada, digamos, la forma en la cual, ¿no es cierto?, se relaciona con Trump, y eso le ha permitido a México ganar cierto espacio. Ha venido a la mano también con algunos beneficios en materia arancelaria para el sector automotriz o con una mirada menos rigurosa, menos estricta, pero lo que se ve es que México efectivamente en esta pasada ha ganado algo de posición. Mientras China, con una tasa arancelaria muy arriba,
pierde fuerza, digamos, de posiciones en términos de participación cercanos al 12%, como origen de las importaciones de Estados Unidos, hoy día más cercanos al 6-7%, y que ha ido redireccionando. Canadá, que también ha tenido una relación más o menos compleja con Estados Unidos, pierde fuerza, mientras que la TAM, de alguna manera, América Latina toma algo de mejora, tal vez marginal, pero positiva, y eso probablemente producto de que la tasa arancelaria que finalmente se aplicó para América Latina, destacando Chile, Perú, Colombia, del 10%, bueno, en Colombia hoy día ya sabemos que hay una relación algo más compleja, con algunos anuncios mucho más duros, pero, ¿no es cierto?, hasta hace algunos meses atrás, básicamente una posición un poquito más favorable, y eso le ha permitido de alguna forma ganar peso dentro de la canasta importadora americana. Lo que muestra el gráfico a la derecha es la contrapartida, digamos, de Estados Unidos, que pasó con China. China ha ido redireccionando sus exportaciones hacia otros mercados, destaco aquí particularmente Asia, América Latina, Europa, mientras que Asia y Estados Unidos se reducen de manera importante, de manera significativa, reconociendo que ha ido redireccionando sus importaciones, pero eso no sería sostenible en el largo plazo, ya lo decía, porque buena parte de eso se ha logrado a través de una disminución de márgenes. Lo que vemos en la siguiente lámina es, de alguna manera, lo que estamos viendo en América Latina. América Latina tiene un crecimiento potencial más cercano al 2%, con algunas excepciones, Perú más cercano al 3%. Lo que se ve es que América Latina ha mantenido un crecimiento realmente modesto, de ahí, ¿no es cierto?, la urgencia por hacer reformas estructurales en América Latina, fortalecer la institucionalidad, generar, ¿no es cierto?, incentivos para nuevas inversiones, abrir espacio a partir, ¿no es cierto?, de ajustes en las cuentas públicas, etcétera. Lo que se ve es que, en general, ¿no es cierto?, la tendencia ha sido más bien hacia la baja, si uno ve, ¿no es cierto?, los últimos datos, pero hacia lo que viene se ve señales algo más favorables. El caso de Chile, más bien en torno al 2%, que es su crecimiento potencial. Brasil, que ha tenido tal vez la particularidad de que 2024 creció con mucha fuerza, pero vino en la mano del gasto público, subió tasas, eso le ha significado un menor crecimiento, y sí se espera que ya hacia diciembre de este año Brasil comience a bajar tasas, y eso permitiría eventualmente ver un rendimiento algo más positivo hacia los próximos meses. Destaco en el caso de Perú. Perú tiene un crecimiento, ya lo decía, en torno al 3%. México también se ve, ¿no es cierto?, algo mejor, con miras hacia el 2026, porque México está bajando tasas, porque ha ido controlando la inflación, y eso naturalmente ha permitido una política monetaria más laxa. ¿Qué se ve en la siguiente gráfica? Un poco lo que les señalaba, en el sentido de que las tasas de política monetaria han ido bajando, particularmente aquí se destaca el caso mexicano, el caso de Chile, el caso de Colombia. Brasil, ya lo decía, con una posición algo distinta, producto de las presiones inflacionarias de 2024 por gasto público, pero podría comenzar a bajar tasa en diciembre, y eso de la mano con un mayor control del lado inflacionario, algo que se recoge también con bastante claridad en el gráfico de la derecha. Vamos a la siguiente lámina, donde vamos a ver una breve mirada sobre Chile, elecciones y contexto macro. Voy a ser muy breve. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos a los tres principales candidatos que van, ¿no es cierto?, a buscar ser presidentes en las elecciones que son el 16 de noviembre. Probablemente va a haber una segunda vuelta, y en ese escenario, y eso es lo que se recoge en el gráfico de la derecha, se ve con una probabilidad de 70-75% que sea electo José Antonio Kast, que es un candidato de la derecha. Evelyn Matei centro derecha, digamos, y Janet Jara es del oficialismo, partido de izquierda, digamos, que está actualmente en el gobierno. ¿Cómo se sacan estas probabilidades? Básicamente a partir de las plataformas de apuestas, es decir, estos no son encuestas, son más bien apuestas que va recogiendo Bloomberg, y que sobre esa base le asigna una probabilidad para los distintos escenarios, y como aquí, ¿no es cierto?, se ve, la probabilidad que se le asigna que sea electo José Antonio Kast es del orden del 70-75%. Y eso, vamos a la siguiente lámina, ha permitido alguna mejora en materia de confianza. El ánimo en Chile es más positivo, la bolsa ha subido con bastante fuerza, 30% más o menos acumulado a año, y eso básicamente porque se entiende, o los mercados leen, que el próximo gobierno va a tener un foco muy puesto, digamos, en crecimiento, en inversión, en temas de seguridad, que son los temas que más duelen, ¿no es cierto?, hoy día a la población, y que permitiría efectivamente elevar las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Uno podría, ¿no es cierto?, avanzar, por ejemplo, en reformas asociadas, digamos, a facilitar los procesos de aprobación de proyectos de inversión. Ya hubo un proyecto que se aprobó hace más o menos un par de meses atrás que avanza en esa línea, pero de manera muy tímida. Podría haber, ¿no es cierto?, algo mucho más potente
simplificando de manera ya mucho más notable, mucho más evidente, digamos, los procesos para ser aprobado un proyecto de inversión. Eso podría introducir 0,3, 0,4 de mayor crecimiento. Reforma tributaria creo que va a ser tema de debate durante el próximo año. Ahí hay cierto consenso de que hoy día nuestro marco tributario es engorroso, me refiero al de Chile, es engorroso, complejo, y por lo tanto es necesario, digamos, simplificarlo y que dé mayores incentivos para la inversión. Y además de bajar la tasa corporativa es parte de los debates que vamos a encontrar en lo próximo. Lo que esperamos hacia adelante en materia de crecimiento para Chile son crecimientos más cercanos al 2%. Si bien, ¿no es cierto?, el segundo trimestre la economía creció sobre 3%, lo que vamos a ver hacia adelante son crecimientos más cercanos al 2%, que es alineado con nuestro potencial, y el gráfico de la derecha muestra que en particular hoy día está jugando un rol importante la inversión. Y eso también tiene que ver con el mejor ánimo que hoy día ve el mercado. La inversión ha venido subiendo, básicamente del lado de maquinaria y equipo, algo que también ya comentaba se ve en Estados Unidos y en otras economías. Sector construcción todavía algo más limitado, pero efectivamente ya estamos observando en Chile, digamos, un mejor ánimo del lado de los inversionistas. Y lo que muestra la siguiente lámina es que la inflación está realmente bien controlada, digamos. Lo que muestra el gráfico de la derecha es que la inflación con ciertos vaivenes, quizás un poquito más sticky, más pegajosa de lo que se anticipaba, ha venido bajando. Podría bajar o bajaría algo más de aquí a fin de año, mientras que ya en 2026 nosotros estimamos que a mediados del 2026 la tasa de política monetaria en Chile ya estaría en torno al 3%, que es la tasa objetivo, digamos, del Banco Central, y por lo tanto eso daría espacio para que el Banco Central baje su tasa de política. El gráfico de la derecha muestra cuáles son las lecturas que el Banco Central en particular está teniendo. La línea amarilla es la actual mirada que el Banco Central entrega en materia de tasa, con un recorte de 25 puntos base en diciembre y llevando la tasa de política hacia 4% gradualmente hacia comienzos de 2027. Eso es algo más lento de lo que veía el Banco Central a mediados de este año, que es la línea verde, donde había espacio para recortes más agresivos, y eso tiene que ver básicamente con el hecho de que la inflación ha sido algo más pegajosa de lo que se esperaba, pero no cabe duda que probablemente va a llegar a 3% durante 2026, a mediados del 2026. Y frente a eso, nosotros sí creemos que hay espacio para bajas más agresivas. Nosotros estamos viendo la tasa 4,5 cerrando este año, y de 4,75 para llegar a 4% a mediados del 2026. El mercado todavía la ve algo más pegada en 2, 4,5. Nosotros creemos que hay espacio para estas bajas, básicamente porque, como se ve en el gráfico de la derecha, la inflación va a terminar en 3,9 a fines de este año, todavía algo sobre la meta de 3%, pero llegando a 3%, como se puede ver, ¿no es cierto?, el gráfico de la derecha, en la mirada hacia el 2026, ya, ¿no es cierto?, a mediados del 2026, entonces en torno a ese valor, en torno a la meta. Vamos a la siguiente lámina, que muestra el precio del cobre. El precio del cobre hoy día está en torno a $5 la libra, ha tenido ligero ajuste en los últimos 2 días, pero estamos hablando de un precio muy atractivo. El cobre, como bien saben, es el principal producto exportador de Chile, 50% de nuestra exportación son cobre. El costo de extracción de cobre, más o menos, está en torno a $3.20, $3.50. El cash cost, que es el costo, ¿no es cierto?, solo de extracción del cobre, es en torno a $2.10, $2.20, y las más eficientes incluso en torno a $1.70, $1.80. Por lo tanto, estos precios, y ese es tal vez el mensaje que uno debe reconocer, es que son muy positivos para la economía chilena, y eso tiene naturalmente una incidencia sobre los términos de intercambio y por lo tanto el ingreso nacional chileno. El gráfico de la derecha están los inventarios de cobre, han venido bajando en Londres, pero, ¿no es cierto?, se mantienen en niveles todavía altos en Estados Unidos, básicamente muy ensuciado todavía por lo que fueron las especulaciones a propósito de los aranceles que se vivieron durante buena parte de este año, pero eso debería comenzar a ajustarse ya hacia los próximos meses. La siguiente lámina da cuenta de nuestra visión en materia de tipo de cambio. El tipo de cambio hoy día en Chile está más cercano a 9.50, es decir, se ha ido moviendo en la dirección que nosotros esperábamos. El gráfico a la izquierda, la línea roja reconoce cuál es el valor spot, la línea verde o calipso es el valor que nosotros estimamos a partir de un modelo que toma en consideración precio del cobre, diferencial de tasa de interés entre Estados Unidos y Chile, confianza, que ha sido una variable que ha jugado un rol importante en los últimos años, más premio por riesgo país. Nosotros estamos esperando que parte de ese diferencial entre el fair value o modelo teórico o valor teórico versus, ¿no es cierto?, el valor spot se
reduzca algo, cierre más cercano a 9.40 a fines de este año y llegue a niveles en torno a 9.10 durante 2026. Lo mismo en 2027, producto de una economía que iría a tomar algo de mayor tracción y también del hecho de que el ánimo y las lecturas respecto a estabilidad, digamos, y equilibrios macro se vayan reforzando. Lo que se muestra en el gráfico de la derecha, esto es miradas a partir, ¿no es cierto?, de ciertas variables que son una suerte de espejo, los movimientos de capitales, reconoce a partir de las posiciones derivadas de los bancos, reconoce que los residentes han ido volviendo a tener apetito por invertir en el peso chileno, todo incipiente, pero nosotros creemos que eso debería sostener hacia los próximos meses y por lo tanto eso refuerza también esta mirada de que el tipo de cambio durante el próximo año debería estar más cercano a 910 pesos. Seguimos entonces en la siguiente lámina mostrando cuál es el escenario macro resumido que nosotros estamos proyectando. Para Chile, escenario base, crecimiento 2.3 este año, 2.1 el próximo, ligeramente mayor de lo que se estaba estimando hace algún rato atrás, por eso tiene esta flechita verde, en línea también con lo que se ha hecho en otras estimaciones, particularmente mostrada Fondo Monetario Internacional, inflación cerrando en 3.9, llegando a 3 el próximo. Ese escenario base no tiene reformas estructurales relevantes, es más bien, ¿no es cierto?, una mirada en donde, despejando el tema presidencial, donde probablemente hay pocas dudas hoy día respecto a qué va a pasar, entendiendo que las encuestas en general sistemáticamente dan como posible, ¿no es cierto?, presidente electo a José Antonio Kast, que es coherente con lo que mostraron hace algunas láminas atrás. Tal vez, ¿no es cierto?, el acento tiene que ver más bien con la conformación del Congreso. En el caso del escenario base no hay espacio para reformas importantes, sí los hay en el escenario verde, ¿no es cierto?, el escenario favorable, donde eso permitiría elevar el crecimiento, subiría el ánimo y podría llegar a que la economía converja hacia el 2028 a tasa de crecimiento más cercano al 3, 3,5. En ese escenario también se da una mirada global algo más favorable y en el escenario adverso un escenario que también, dejando de lado lo que son las presidenciales, entendiendo que hay poca incertidumbre, sino que más bien pensando en que se conforma un Congreso que genera tensión, polarización, se mantiene la atomización, digamos, política y eso conlleva, ¿no es cierto?, mayores fricciones y desde el punto de vista global también hay una mirada menos favorable con una lectura respecto a la economía global más negativa, con mayores tensiones comerciales, no se despeja las principales dudas que hay en materia de aranceles con China, con México, o se van acrecentando, digamos, las lecturas más negativas y eso conlleva un crecimiento más bajo para la economía chilena por menor crecimiento global, al mismo tiempo que llevaría a un tipo de cambio más cercano a 1.000 pesos durante 2026-2027. En el escenario favorable vemos incluso la posibilidad de un tipo de cambio más cercano a 870, bajo 900, entendiendo que el premio estructural que se incorporó a la economía chilena después del estallido social 2019, que es en torno a 100 pesos, al menos una parte de ese premio se reduce gradualmente. Bien, eso es, les agradezco su atención y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas, me imagino que tienen muchas dudas todavía, se entiende que son tiempos, digamos, de mucha volatilidad y por lo tanto, ojalá, ¿no es cierto?, podamos despejarla a través, ¿no es cierto?, de el análisis que hemos ido haciendo acá en BCI. Muchas gracias, Sergio. Nada, como siempre, claro, conciso, didáctico, un gusto oírte siempre. Mirad, sí, tenemos preguntas de los oyentes, vamos a ir en orden, tratando de no saltarnos ninguna y de sintetizar aquellas que se repiten. Nos dicen, los aranceles afectan puntualmente a la inflación, luego ese efecto será menor en 2026. Efectivamente, 2025 subieron un 10%, si en 2026 los mantienen, no debería ya afectar a la inflación porque estaría de alguna manera digerido. Dado esto, ¿cuál debería ser la tasa neutral en Estados Unidos? ¿Existe alguna estimación hoy? Creo que medio lo has comentado a lo largo de tu charla, hablabas de una bajada de 100, 125 puntos básicos, pero bueno, esa es la pregunta de uno de los oyentes y te la traslado tal cual. Sí, efectivamente, los efectos de los aranceles son más bien, ¿no es cierto?, efectos de una sola vez. Hay algunos efectos de segunda vuelta, lo cual puede hacer un poquito más pegajosa la inflación, pero efectivamente lo que se está proyectando es que hacia el 2026 la inflación, que va a llegar probablemente, digamos, a 3% a fin de este año, va a ir bajando gradualmente y acercándose a niveles en torno al 2,5% durante el próximo año para llegar al 2% probablemente en 2027. Ahora, ¿cuál es la tasa neutral en Estados Unidos? Hoy día se estima
que la tasa neutral, es decir, la de equilibrio, la que no genera ni impulso ni resta impulso a la economía, está en torno al 3%. Que ojo, que es más alta de la que se estimaba hace algunos años atrás. Más o menos en 2019 se estimaba que la tasa neutral en Estados Unidos estaba entre 2,5 y 2,75. Es más alta. ¿Por qué es más alta? Porque, ¿no es cierto?, estamos hablando también de una economía donde el gasto público es más alto y por lo tanto tú tienes que equilibrar la economía con una tasa de política monetaria para efectos de alguna manera mantener cierto equilibrio entre lo que es, ¿no es cierto?, la demanda interna privada con lo que es el gasto público, algo más alta. Por lo tanto, ojo, producto también de un mayor desorden en las cuentas públicas. Hoy día se percibe que la tasa neutral en Estados Unidos, en torno a 3%, está por sobre, digamos, los niveles que uno observaba hace algunos años atrás. De todas maneras, todavía hay mucha incertidumbre porque es una variable teórica y de hecho si uno mira lo que están proyectando los distintos gobernadores de la Fed, porque cada uno entrega su proyección, hay una discrepancia, digamos, muy grande, digamos. Ya hablábamos de Miran, digamos, el candidato de Trump probablemente para asumir la presidencia de la Fed. Él hablaba de que la tasa neutral es 2,5, digamos. El consenso dice que es 3, pero él apunta a 2,5. Y hay otros que dentro de la Fed, que son un poquito más hawkish, que son un poquito más duros en su mirada respecto a la inflación, que de hecho ven esa tasa más cercano incluso al 3,5 o 4%. Es decir, todavía hay discrepancia importante, pero el consenso por lo menos hoy día apunta a que va a ser 3%, la que se alcanzaría, de acuerdo al mercado, a mediados del próximo año. Gracias, Sergio. Quizás aquellos que ven tasas neutrales en el 2,5 o en torno al 2,5 piensan más en el coste de la deuda que en otros impactos que pueda tener en la economía, ¿no? Como puede ser el empleo y, por supuesto, la inflación. Claro, ellos tienen una mirada mucho más puesta, digamos, en el empleo, que es la otra objetivo de la Fed, y que por esa vía podrían estimular la economía. Ahora, ojo que eso genera también ciertas dudas, digamos, porque si uno piensa que se va a llevar a 2,5, si es que esa no es la neutral, está más cercana al 3%, eso podría generar presión inflacionaria. Y la gran pregunta es, ¿va a estar la Fed dispuesta a subir su tasa de política cuando vea mayores presiones inflacionarias? Yo creo que es una pregunta que también los mercados se hacen, porque con las presiones que se han, ¿no es cierto?, observado sobre la Fed, uno podría, ¿no es cierto?, tener en consideración como cierto riesgo de que la autonomía o la independencia de la Fed no sea tan fuerte como uno desearía, digamos. Por lo tanto, eso también abre preguntas respecto a cómo va a ser la dinámica en materia monetaria hacia los próximos años. Muy bien, gracias, Sergio. Otra pregunta por aquí de otro de los oyentes. Si el mercado chileno cree y apuesta a que el gobierno próximo potenciará el crecimiento y facilitará la inversión, ¿por qué eso no se refleja en las expectativas de crecimiento para el próximo año? Te recuerdo, Sergio, esta pregunta la han hecho antes de que proyectaras los 3 escenarios. Creo que el verde, el que llamabas favorable, podría ir un poco en el camino de esta pregunta. Dice, o la baja respecto al año 2025 obedece a temas más estructurales. Tiene que ver con factores más estructurales, efectivamente. Para este año tenemos un 2,3, próximo año 2,1, porque durante este año hubo un impulso por el lado de la minería que fue muy importante durante el primer semestre de este año. Básicamente porque entró en operaciones en el segundo semestre del año pasado, Quebrada Blanca 2, que es un gran yacimiento, digamos, en Chile. Eso genera este impulso positivo del lado de las exportaciones o producción minera, dependiendo, ¿no es cierto?, si uno ve del lado de la demanda o del lado de la oferta. Pero esa fuerza ya no se sostiene en 2026. Por eso nos lleva necesariamente a nuestra lectura más estructural, que es la que está puesta, digamos, en el escenario base, con un crecimiento más cercano al 2%. Efectivamente, si es que el próximo gobierno, con un foco puesto, digamos, en la inversión, hace o avanza en reformas que permitan potenciarlo, efectivamente, ¿no es cierto?, vamos a ver un mayor crecimiento. ¿Y cuáles son esas reformas? Ya lo decía, permisología 2.0, digamos, para facilitar más los procesos de aprobación de proyectos de inversión. Eso podría dar entre 3 y 4 décimas de mayor crecimiento. Nosotros hemos estimado que si hacemos una reforma tributaria bien hecha, con una tasa corporativa que baja del 27 al 23, con incentivos para la inversión, podríamos tener 0,3 puntos de mayor crecimiento. Y si uno suma potenciar el mercado de capitales, que todavía, ¿no es cierto?, está mostrando menor liquidez de la que tenía ante la pandemia. Los retiros de fondos de pensiones en Chile 2020-2021 generaron un impacto importante en la profundidad del mercado de capitales. Y eso lleva necesariamente que las tasas estén en niveles más altos, en torno a 50, 75 puntos base de premio tienen las tasas más largas justamente por la menor profundidad del mercado de capitales porque perdió liquidez. Si uno refuerza eso, podría, ¿no es cierto?, alcanzar
tasa de crecimiento 3 décimas mayor. Si uno va haciendo la sumatoria de distintas medidas que pudiesen, ¿no es cierto?, ayudar en esa dirección, efectivamente el crecimiento de largo plazo en Chile podría situarse entre 3 y 3,5, pero necesariamente eso requiere consenso o por lo menos, ¿no es cierto?, un Congreso suficientemente alineado con esas medidas de forma tal de efectivamente potenciar nuestro crecimiento hoy día muy alicaído, digamos. Ojo que un crecimiento de 2% en Chile nos lleva a que ser desarrollado hoy día no es factible, digamos. Estados Unidos crece al 2%, por lo tanto la brecha con, ¿no es cierto?, el mundo desarrollado, en el caso de Europa un poquito más bajo, pero la tasa de natalidad es aún menor, digamos, de la que nosotros tenemos. Bueno, en ese caso tampoco cerramos brecha con los países más desarrollados. Por lo tanto, es urgente hacer, ¿no es cierto?, medidas que refuercen, ¿no es cierto?, nuestro potencial de crecimiento, y eso está recogido en ese escenario más favorable dibujado hacia el final de la presentación. Gracias, Sergio. Aquí hay una pregunta que son varias, entonces te las voy a hacer de una en una y así no hace falta que apuntes, ¿vale? Dice un oyente, y es una pregunta que se hacen muchos de los clientes de BCI Securities, que nos hacen prácticamente a diario, si no ves una alerta en que inversionistas estén refugiándose en el oro. Sí, efectivamente ocurrió eso, y eso tiene que ver con el hecho de que, como comentaba, el dólar ha perdido parte de su brillo a propósito de la deuda pública americana, con, ¿no es cierto?, las bajas de tasas que se vienen, ¿no es cierto?, hacia adelante por parte de la Fed, también con un euro que aparece menos brillante, producto de que Europa está de alguna manera inmersa en una limitación estructural que le está dificultando crecer sobre 1%. El yuan claramente no es una alternativa de posicionamiento, entendiendo que China administra la moneda y por lo tanto nadie está dispuesto, digamos, a tomar posiciones en una moneda que dependiendo de la autoridad donde va a estar posicionado. Por lo tanto, en lo último, efectivamente, hemos visto muchos inversionistas tomando posiciones en oro. Yo no veo que tenga mucho espacio para seguir subiendo. Yo creo que va a seguir siendo atractivo, digamos, más bien el mundo del dólar, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de toma de posiciones y inversión. Por lo tanto, yo me atrevería a decir de que no le veo espacio para seguir subiendo como lo ha hecho, de todas maneras, ¿no es cierto?, marcando récords, y de hecho hoy día estaba marcando un ajuste importante en torno al 4%. Se entiende que son coyunturas particulares las que hoy día estamos viviendo, pero como ya bien decía, no veo que vaya a haber un cambio sustancial en la forma en que los inversionistas administran su riqueza. Gracias, Sergio. Siguiendo con el mismo oyente, habla del contexto mundial de guerras y conflictos y una posible crisis en Estados Unidos que, según dice él, no estaba contemplado en ninguno de los tres escenarios. Es decir, sería no el desfavorable, sería el escenario pésimo, digamos. Sí, mira, lo que nosotros hacemos por razones metodológicas es considerar tres escenarios, que es el más probable, escenario positivo y escenario negativo, con una probabilidad de ocurrencia relevante. Efectivamente, uno puede dibujar escenarios más extremos, digamos, y un escenario más extremo podría ser efectivamente una crisis que podría venir, más que por razones geopolíticas, que siguen siendo, por cierto, digamos, un foco relevante, pero pareciera ser que no cambian estructuralmente la dinámica de la economía, sino más bien por lo que levantaba, digamos, ¿qué pasa si es que las expectativas de utilidades de las empresas que están invirtiendo en tecnología no se va cumpliendo, digamos? Hoy día hay una apuesta muy fuerte por ese lado. Nosotros creemos que eso se va a cumplir, digamos, pareciera ser de que la inteligencia artificial efectivamente va a generar impacto en productividad muy potente, pero si eso no ocurre, naturalmente eso podría llevar, digamos, a algún ajuste relevante en el mercado bursátil y por lo tanto, ¿no es cierto?, un impacto macro relevante. Pero insisto, ese ya es un escenario de cola, un escenario menos probable. Por cierto, digamos, algunos bancos de inversión lo han levantado, digamos, como una posible, ¿no es cierto?, mirada de atención, podría haber algún ajuste por ahí, pero en realidad hoy día más bien lo que predomina, y eso también lo recojo de lo que fue la lectura en el Fondo Monetario Internacional, las relaciones bilaterales o reuniones bilaterales que tuvimos con distintos bancos y con distintos actores del mundo financiero, es que hoy día no hay una burbuja, que hoy día está sustentado justamente en estas expectativas de utilidad, pero naturalmente va a haber que mirar con atención lo que vaya ocurriendo en los próximos meses, en los próximos años, porque naturalmente hay una apuesta importante al mercado en esa línea. Gracias, Sergio. Nos pregunta otro oyente, la fuga de capitales de los últimos años, ¿cuánto afectaría al crecimiento proyectado y alguna posibilidad de retornar si el gobierno, dicen aquí textualmente, es de derechas?
A ver, yo creo que salieron un flujo de capitales muy importantes de Chile desde, ¿no es cierto?, el 2019, estallido social y pandemia. Salieron más o menos 50 billones de dólares, lo cual naturalmente es un monto muy importante para una economía como la de Chile, que tiene un tamaño de hoy día 310, 320 billones. Eh, Ahora, yo creo que lo que existía en Chile era, con buenas razones, lo que se denomina un home bias, es decir, una tendencia de los chilenos por invertir en Chile. Y básicamente porque las rentabilidades eran atractivas, ¿no es cierto? Se reconocía un equilibrio, era un mercado conocido y obtenías entonces retornos que te dejaban tranquilos y que eran atractivos. Pero con, ¿no es cierto?, el cambio de paradigma, a partir, ¿no es cierto?, del estallido social, se generó esta fuga de capitales importante. Mi sensación es que hoy día, ¿no es cierto?, los inversionistas reconocen el beneficio de tener, ¿no es cierto?, un portafolio más diversificado, reconocen, ¿no es cierto?, el beneficio que ha significado invertir, ¿no es cierto?, en mercados como el de Estados Unidos. De hecho, el rendimiento ha sido muy positivo durante todo este año. Yo creo que va a haber una fracción menor de capitales que van a volver porque nos acostumbramos ya, ¿no es cierto?, en los últimos años a tener un portafolio desde el punto de vista geográfico más diversificado. Esa era el tono o la habitualidad que uno observa en la mayoría de las economías, sobre todo en economías emergentes, donde en realidad una fracción tal vez mayor, incluso en caso de otras economías, estaba colocada en los mercados internacionales. En Chile todavía hay un mercado local importante, profundo, y por lo tanto eso no va a cambiar, pero esta nueva conformación de portafolio yo creo que llegó para quedarse. Lo que más bien está generando movimiento en los mercados cambiarios en Chile tiene que ver con los no residentes, que tienen una lectura más de corto plazo. Y eso efectivamente van a generar algún movimiento de capitales, esos capitales van a retornar, salieron también de manera importante a partir del 2019, han retornado ya algunos de ellos, van a seguir probablemente mirando con atención lo que vemos en el mercado local. Yo creo que esos capitales sí son más bien los que van a mover, por ejemplo, los mercados de capitales, incluso el mercado de renta fija. Muchas gracias, Sergio. Una pregunta que también nos hacen continuamente los inversores, clientes de BCI Securities en Miami, es cómo de sobrevalorada, si es que lo está, ves la inteligencia artificial. ¿Podríamos ver otro caso similar a la crisis o al crash o al estallido de la burbuja .com de los años 2000-2002, que se vino gestando desde finales, diríamos desde los 80 prácticamente, donde la inversión en Internet en aquella época era una inversión masiva, donde los fondos entraban ahí en empresas que veíamos con unas pérdidas tremendas, pero cuanto más perdían, más subían, porque suponían que estaban apostando por un crecimiento futuro importante, y donde vimos el Nasdaq en aquella época, creo que cayó en 2 años cerca de un 80%, pero vimos también empresas que quebraron y vimos algunas que todavía hoy las vemos, que son Amazon, que son Microsoft, que son Apple, que son, es decir, donde haber estado o habernos quedado invertidos en el año 2000, hoy podríamos tener unos retornos de 4, 5, 6, 7 veces, ¿no? ¿Ves algo similar en la inteligencia artificial a lo que pasó en aquella época o crees que es muy distinta esta situación? A ver, miren, en el Fondo Monetario Internacional, de hecho, explícitamente se plantea de que el fenómeno que se está viendo con la inteligencia artificial en los últimos 2 años tiene cierto paralelismo con lo que fueron las .com, digamos, hacia fines de los 90 y que, ¿no es cierto?, terminó efectivamente, digamos, en un crash bursátil el 2001. Sin embargo, yo creo que en esta oportunidad, por cierto, digamos, eso se tiene fresco todavía, digamos, si bien han pasado más de 20 años, es algo que quedó muy marcado, digamos, en los mercados financieros. Yo creo que hoy día hay mayor cuidado en efectivamente evaluar la situación y las perspectivas en materia de utilidad de las empresas. Yo creo que sí está implícito que probablemente algunas empresas que están haciendo una apuesta más pequeña, digamos, y que a lo mejor, digamos, hacen alguna apuesta sin suficiente base o con una mirada tal vez un poquito incluso ingenua, a lo mejor les va a ir mal, digamos. Yo creo que efectivamente va a haber empresas que probablemente, digamos, en esta pasada van a salir perdiendo, pero yo creo que sí hay hoy día una mirada, y aquí más bien yendo a fundamentos, de que efectivamente la inteligencia artificial va a generar, digamos, beneficios importantes y por lo tanto eso se va a reflejar. Yo creo que hoy día pareciera ser, digamos,
una mirada que tiene en consideración lo que fue la experiencia de las .com y por lo tanto las evaluaciones hoy día son mucho más fuertes, digamos, o mejor fundamentadas al momento de evaluar. Pero claramente va a haber algunas que a lo mejor, digamos, porque son apuestas demasiado arriesgadas, no les va a ir demasiado bien. Ahora, en general los macroeconomistas lo que plantean es que la inteligencia artificial va a generar un impulso en la productividad importante, digamos. Para Estados Unidos se estima que incluso podría llegar a ser 1.5% de productividad, es decir, generar ese impulso en la actividad económica. Para economías emergentes en América Latina más bien se ve en torno a 0.5 porque estamos menos preparados, tenemos menos capacidad para utilizar y extender el uso de las nuevas tecnologías. Pero también, ¿no es cierto?, por ese lado se ve un efecto macro que debería venir, digamos. Entonces, yo diría que la apuesta a propósito de la inteligencia artificial es muy potente. Se reconoce que viene básicamente por el lado de los procesos, digamos, que pueden ser mucho más eficientes. Hoy día están todas las empresas involucradas, digamos, en eso y están teniendo algún beneficio, pero todavía es muy menor, así que va a haber que mirar con atención. Pero, insisto, yo creo que en este caso, creo que la diferencia tiene que ver con que las experiencias del pasado de alguna manera nos van enseñando, digamos, y probablemente hoy día la mirada respecto a utilidades tiene mejor fundamento. Y como decía, aún conociendo las experiencias del pasado, al menos, ¿no es cierto?, la gran mayoría de quienes participan en el mercado financiero no están viendo, digamos, que haya, al menos hoy día, una sobrevaloración de cuál podría ser el impacto de la inteligencia artificial. Muy bien, Sergio, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos las preguntas que había de los oyentes. Darte las gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Te invitamos a que vuelvas pronto y poder organizar otra charla. Gracias también a la US Chile Chamber of Commerce, que nos ha facilitado esta intervención y este acercamiento a sus socios o miembros, no sé exactamente cómo los denominan. Volveremos, esperamos no tardar mucho a estar en una nueva ocasión con Sergio y que nos actualice de todas las novedades. Y desde aquí, desde Miami, pues desear a Chile lo mejor para el país en las elecciones que tienen próximamente. Gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un buen día. Chao, chao. BCI es un grupo financiero que traspasa fronteras. Ha desarrollado una plataforma internacional con presencia en Chile, Estados Unidos y Perú, y oficinas de representación en Brasil, México, Colombia y Shanghái, ubicándose entre los 10 principales bancos de la región y posicionándose como la institución financiera de América Latina con la mayor presencia en Estados Unidos, con activos sobre los $35.000 millones y 35% de sus colocaciones en el exterior. La internacionalización de BCI se inició hace 25 años en Estados Unidos. Hoy cuenta con más de 1.200 colaboradores en ese país y operaciones a través de BCI Miami Branch, BCI Securities y City National Bank of Florida. BCI Miami Branch atiende clientes chilenos y latinoamericanos que buscan centralizar desde Estados Unidos su comercio exterior y diversificación de patrimonio. BCI Securities, corredora de bolsa y wealth management, entrega asesoría en inversiones en Estados Unidos. City National Bank of Florida, con 76 años de historia, fue adquirido por BCI en 2015. Atiende en Estados Unidos a clientes locales o con nexo con ese país a través de sus más de 30 sucursales, lo cual le ha permitido hoy posicionarse como uno de los principales 80 bancos estadounidenses. Estas 3 unidades permiten ofrecer financiamientos generales, créditos hipotecarios, desarrollos inmobiliarios, pagos internacionales, inversiones con custodia Pershing, cuentas corrientes multimoneda, tarjetas de débito y crédito y servicios globales de comercio exterior desde Estados Unidos. En 2022, BCI continuó su expansión con el inicio de operaciones de su filial en Perú, Banco BCI Perú, con foco en clientes corporativos y grandes empresas, tanto peruanos como chilenos. Como banco internacional, nos distingue que operamos como un solo banco en estos 3 territorios. Tenemos equipos integrados y expertos que atienden desde Chile, Perú y Estados Unidos de igual manera, en forma simple, cercana y resolutiva. En cualquier país, el cliente se sentirá en el mismo BCI. Además,
tenemos una visión completa de la situación financiera del cliente en Chile y en el extranjero, y reconocemos su relación, patrimonio y trayectoria con el banco en su país de origen para acceder a soluciones y asesoría en otros países. Todo ello nos convierte en una plataforma internacional única que acompaña a sus clientes como un solo BCI para crecer sin fronteras.